o privado y requiere una de las pláticas que damos en Medical Legal Center, no duden en contactarnos. Lo haremos con todo gusto, sin ningún costo y de una manera cerrada, disponiendo de la infraestructura que tenemos especialmente para ustedes ahora en tema de pandemia. Todos los programas se han venido grabando y están completamente disponibles para ustedes. Legal Center. Solamente tienen que entrar a YouTube, teclear Medical Legal Center, suscribirse y están todas ordenadas de manera cronológica. Hoy es lunes y como todos los lunes, miércoles y viernes, Susana Hernández, nuestra coach en materia de contención del estrés para profesionales de la salud, ha subido al Facebook de Medical Legal Center una cápsula especialmente ahora con el dar y recibir. Lo importante que es en estos tiempos de pandemia dar como lo hace la comunidad médica y también estar preparados para recibirle. Recuerdo el programa de esta semana. El día de mañana tenemos al doctor José Robles. Él nos hablará, él es especialista en urgencias y nos hablará de los dilemas éticos en medicina de urgencias ante el COVID-19. Todos los temas que tienen que enfrentar sobre la atención de urgencia de este tipo de padecimientos. El miércoles, al maestro Eduardo Farías, él nos hablará de la dignidad humana y la actual pandemia en el ámbito de la atención de los seres humanos vulnerables. Nos hablará cómo ha afectado a las personas más vulnerables en el mundo el tema de COVID, ahora a raíz de esta pandemia. El jueves una plática imperdible. Tenemos a Irán Ibarra, él nos hablará de innovación personal. Él es egresado de IPA, de MBA, tiene un MBA en Brasil, está en el programa Aceleradoras de Empresas del Tecnológico Monterrey, un coach que nos va a apoyar mucho. El viernes cerramos con evolución en el manejo de la fístula anal, punto de vista histórico, por el doctor Abel Jalife. Les recuerdo nuestras redes sociales que ya conocen, Facebook, Twitter e Instagram, que nos ayuden a compartir la información de los programas que tenemos semanalmente con más profesionales de la salud para que cada día seamos más. Eso para nosotros es muy valioso. El viernes cumplimos 100 programas. Se dice fácil, pero como reiteraba en ese momento, no es nada comparado con lo que los profesionales de la salud hacen en estos momentos. Para mí es un agradecimiento lo que hacen día con día y bueno, la manera de que este trabajo, este esfuerzo que hace nuestro equipo no es una más que pequeñísima forma de honrar lo que ustedes día a día hacen por todos los pacientes de este mundo. Antes de presentarles a nuestra invitada el día de hoy, les recuerdo que todas las preguntas me ayudan a hacerles solamente por el capítulo de preguntas y respuestas, no por el de chat. En el chat comentamos, hacemos cualquier comentario, pero las preguntas solamente por el capítulo de preguntas y respuestas. Esto a raíz de que al terminar el webinario me encuentro muy buenas preguntas por el capítulo de chat que no se formulan porque no las vimos. Entonces, las preguntas solamente por el icono de preguntas y respuestas. Ahora sí, para mí es un gusto, un privilegio poderles presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Mariel González Calatayud. Ella es cirujano general, es Autónoma de Barcelona, es maestra en Administración de Instituciones de Salud, además es jefa del Servicio de Terapéutica Quirúrgica del Hospital General de México, es miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía General y ella nos va a hablar del manejo de las infecciones complicadas en tejidos blandos. Doctora Mariel, muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, ¿no? Muchísimas gracias, licenciado, por tener el interés, ¿no? De compartir toda esta información. Y claro que es fundamentado en los aspectos legales, pero también todos tenemos, o sea, justamente en este tema, creo que fue sumamente importante incluirlo porque absolutamente todos los que estamos en la salud, seamos desde el camillero hasta el jefe de servicio, todos hemos tenido o vamos a tener alguna experiencia con una infección de tejidos blandos. Entonces, yo creo que es fundamental este tema que se haya incluido en el seminario. Muchas gracias por la invitación. Doctora, pues la dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud, y nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a ponernos todos en contexto.
Primero que nada, vamos a, vean, desde el 2015, el World Society of Emergency Surgery clasifica las infecciones de tejidos blandos en 3 vías, básicamente. Tenemos las infecciones de sitio quirúrgico, que a su vez se divide en la incisional y órgano-espacio, y la incisional la podemos ver como superficial, las que involucran piel y tejido celular subcutáneo, y la profunda, que es el músculo y la fascia. También tenemos las infecciones no necrotizantes, que aquí podríamos tener el impétigo, la furunculosis, incluso los abscesos. Y además tenemos las infecciones necrotizantes, que es en las que probablemente me enfoque más, justamente en estos 2 rubros, en las infecciones del sitio quirúrgico y las necrotizantes. ¿Por qué? Porque yo, siendo cirujana, pues obviamente es en las que más me involucro finalmente en el tratamiento. Esta tabla ya tiene bastantes añitos, pero en Estados Unidos por lo menos estimaban en el 2004 que 1 a 2% de la población general iba a desarrollar una herida crónica durante su vida. Y ese 1 a 2% en Estados Unidos equivale a 6.5 millones de personas, lo que en nuestro país sería el 2.6 millones de personas. Entonces, este es un tema de interés nacional, básicamente, para todos nosotros. En este diagrama es muy importante saber cómo podemos clasificar una infección de tejidos blandos dentro de los leves que podemos manejar en casa, que podemos estar citando, o los moderados a severos que ya se consideraría un ingreso hospitalario lo más óptimo, darles antibióticos de amplio espectro, etcétera, ¿no? O sea, si alguno de los pacientes cumple con alguna de las características que viene en todo este esquema, es considerado ya una infección de tejidos blandos de moderada a severa, por lo que van a necesitar hacer un poco más, no dejarlos ir a casa y estarlos citando cada semana, ¿no? Estos pacientes los tenemos que estar vigilando. Entonces, por ejemplo, el paciente cumple con todos los datos de infección, eritema, edema, calor, dolor, rubor, etcétera. Entonces, si cumple con cirrosis, insuficiencia vascular, inmunocompromiso, tabaquismo o diabetes mellitus, cualquiera de estos ya lo considera que sea un caso de moderado a severo, por lo que hay que hacer más por ese paciente, no confiarnos en que esa infección va a ceder fácilmente. Ahora, no cumple con esto, vamos a seguir al siguiente rubro. Cumple con temperatura menor a 35 o mayor a 40, hipotensión, alteración del estado mental, si sí, igual, manejo hospitalario. Si no, seguimos adelante. Está la afección de la cabeza o las manos, sí, tenemos que manejarlo intrahospitalariamente, si no, seguimos con el siguiente rubro. ¿Se acuerdan la regla de los 9 cuando hablamos de quemaduras? En este caso aplica lo mismo en la superficie corporal total. Si la lesión involucra más del 9%, o sea, todo el brazo, toda la pierna, todo el tronco anterior, por ejemplo, lo debemos de considerar como moderado, severo, y le debemos de dar un manejo intrahospitalario. Y si todo esto lo ha tenido negativo, pero presenta ámpulas, hemorragia, dolor, rápida progresión, crepitación, anestesia, pérdida del movimiento, función o gangrena, eso ya se considera moderado severa y se tiene que dar un manejo intrahospitalario. Si su paciente, a pesar de todo este diagrama, no cumplió con ninguna de estas características, entonces confiadamente pueden tratarlo de forma ambulatoria. Ahora, este artículo se me hace muy interesante porque nos pone ya un límite, ¿no? Saber hasta cuándo vemos si estamos haciendo bien las cosas o tenemos que regresar y tal vez considerar otro tipo de tratamiento. Miren, en este artículo se estudian 203 pacientes de pie diabético y ellos concluyeron que si para la semana 4 no ha reducido más de la mitad del área de la herida, la tasa de curación para la semana 12 es solo del 9%. Entonces, se podría decir que el corte lo debemos de hacer a la semana 4. Si no vemos un porcentaje de reducción para la semana 4 considerable, entonces debemos de cambiar de estrategia. Lo que elegimos como tratamiento primario probablemente no sea lo más óptimo y tenemos que cambiar o agregar o modificar lo que estamos tratando. Seguramente todos ya han conocido estos acrónimos de cómo manejar, cómo evaluar, digamos, una herida. Desde el 2003 se publicó el TIME, la T para el tejido, la I de infección, M de humedad y la E de los bordes.
Posteriormente se le agrega una letra, la S, donde debemos también de considerar cómo se encuentran las características de la periferia de la herida. Empezamos a tener muchas más clasificaciones donde se involucran mucho más cosas. Por ejemplo, en esta incluso se está midiendo el sufrimiento y el dolor del paciente. En esta vemos la etiología, factores que puedan disminuir la curación o predecir cómo va el tratamiento. O incluso esta de Bates-Jason, que vean, o sea, están considerando localización, la forma, además de el tamaño, la profundidad, los bordes, etcétera. O sea, esta clasificación es enorme para tener una clasificación perfecta de cómo está la herida. Entonces, podríamos considerar, cuando estemos hablando ya del manejo, tenemos que ver tres estrategias fundamentales. Primero, la evaluación inicial de la herida. Tiene infección, está con isquemia, está con necrosis. Vean esa herida, están de acuerdo que todo ese colgajo que tiene de piel está completamente isquémico y ya prácticamente necrosado. O sea, eso no nos va a servir de nada. Entonces hay que preparar la herida, ¿no? Eliminar todo el tejido desvitalizado, porque sabemos que eso, las endotoxinas inhiben la llegada de los fibroblastos y la migración de citotoxinas. Entonces, si nosotros no quitamos el tejido desvitalizado, nunca vamos a lograr una cicatrización, una progresión, ¿no?, de la herida adecuada. Y la optimización de comorbilidades. Igual, si tenemos un paciente con diabetes descompensada, la enfermedad arterial, inmunosupresión, desnutrición, tenemos que ayudarle en todo esto, porque si no, definitivamente pues no va a haber una oxigenación adecuada o los parámetros para controlar la inflamación de la herida. Entonces, por ejemplo, vean esto, la preparación de la herida. O sea, en la imagen izquierda se ve una paciente con fascitis necrotizante, ya se le ha hecho varias debridaciones, pero todavía tiene tejido necrótico, todavía tiene tejido inflamatorio infeccioso. Entonces, hay que hacer todavía mayor debridación. Si decimos, híjole, ya le estoy quitando casi la mitad del cuerpo, ni modo, no podemos parar, no podemos dejarle tejido necrótico o isquémico, porque definitivamente eso no nos va a ayudar para la recuperación. Vean en la imagen de la derecha ya tiene un tejido mucho más adecuado, ¿no? Con una vascularidad, el aspecto se ve mucho más sano. Entonces, ya nos da chance de poder hacer el tratamiento adecuado. Manejo adicional, vamos a hablar ahorita un poquito más. Vean, por ejemplo, este paciente llegó ya amputado con una infección importante de herida quirúrgica. De hecho, se le estaba tratando con gasas de Kerlix y vean, o sea, están empapadas en pus. Entonces, si nosotros no le quitamos todo ese tejido que se ve en la imagen media de las natas de fibrina, todo infectado, necrótico, definitivamente por más cosas que le pongamos, por más terapia que hagamos adicional, no se va a recuperar esa herida. Y ven, por ejemplo, en la derecha ya se hizo la debridación y se está colocando la terapia presión negativa. Entonces, en estos manejos adicionales, ¿qué tenemos? Estas serían las características de un apósito ideal, ¿no? Que mantenga el ambiente húmedo, que absorba el absceso de exudado, que prevenga la desecación, proteger el tejido perilesional, mantener un ambiente cálido, minimizar la carga bacteriana, minimizar el dolor, el mal olor, reducir el espacio muerto y aparte que sea barato, ¿no? Definitivamente no existe algo que cubra con todas estas características, pero lo que podemos hacer son sumar diferentes terapias, diferentes apósitos, para entonces probablemente llegar a casi lo ideal. Por ejemplo, este artículo yo creo que es muy interesante porque viene absolutamente todas las estrategias de apósitos que tenemos al alcance, desde los básicos, que son los que nos ayudan mucho para favorecer la humedad o controlarla, además de provocar una dehidratación autolítica, como son los que de vaselina, ¿no? Las gasas vaselinadas, el organdí, que es el típico que usan los cirujanos plásticos. También tenemos los hidrogeles que, como les digo, además de proteger la herida, también de hecho estimula a mayor debridación, así como el hidrogel. Y también los apósitos de colágena, por ejemplo, cuando ya nos interesa favorecer la cicatrización. En esta tabla, si se dan cuenta, también tenemos las indicaciones, o sea, qué características de la herida serían las ideales para este tipo de apósito,
además de las contraindicaciones y tal vez y la instrucción del uso. Estos se consideran apósitos básicos, y al igual que estos, son los apósitos espuma, que el espuma generalmente es para absorber exudado, que está indicado para exudado moderado a severo. El apósito de alginato de sodio o calcio, que seguramente se lo han visto mucho, ese se utiliza con mucha frecuencia, también es para provocar una absorción importante. Y los de hidrofibra, que están derivados de la metilcelulosa y igual, para absorber, además de provocar una debridación autolítica, favorecer el tejido de granulación y la reepitelización. Entonces, si se dan cuenta aquí, no estamos hablando de infección, aquí estamos hablando nada más de, probablemente ya si controlamos la infección, podemos usar cualquiera de estos apósitos. Cuando tenemos infección que tienen agentes antimicrobianos, estamos hablando de los que contienen yodo, los que tienen miel, los apósitos de plata y los de carga positiva, que ahí tenemos algunos de los ejemplos según la marca, pero bueno, hay de diferentes marcas, hay de todo. Incluso los de miel los podemos hacer caseros, ¿no? O sea, nosotros mismos podemos comprar la miel que no la de la tienda del súper, pero sí la que es más pura, la que venden incluso en las calles, y empaparlas en las gasas, utilizar ese efecto que tiene antimicrobiano por la ósmosis que genera y destruye la bacteria. Y así seguramente han oído también el de plata, que es, digamos, yo creo que de los más conocidos, que tiene un efecto antimicrobiano, antiinflamatorio y antiséptico. Entonces, muy importante. Igual el paciente que vimos con la amputación, que vimos que tenía gasas de Kerlix, esas tienen una estructura positiva, pero obviamente estos tratamientos, pues no se va a poder, si no hicimos una debridación adecuada, esto no es suficiente para controlarlo. O sea, esto nos ayuda cuando ya hicimos una debridación bastante extensa y estamos tratando el biofilm o todavía tiene datos de una infección. Tenemos ahora los apósitos avanzados, que ahora estamos hablando ya de factores de crecimiento, de aloinjertos, terapias de base celular, obviamente mucho más costosas. Estos, al igual que los básicos, pues obviamente ya los vamos a estar utilizando cuando queramos regenerar el tejido de una forma más rápida. No cuando existe infección. Cuando existe infección todavía no se pueden utilizar ninguno de estos porque nada más vamos a gastar dinero y no vamos a llegar a nada. Y tenemos las terapias de presión negativa, que esto es un poco lo que nosotros utilizamos con mayor frecuencia, que es casi el apósito perfecto, ¿no? O sea, controla la humedad, favorece la cicatrización, favorece la angiogénesis, etcétera. Pero, pues a veces el costo es el que no permite que sea el apósito ideal. Y como ustedes saben, pues tenemos los de las heridas cerradas, el portátil, el desechable y los especializados, que ya estamos hablando, los que tienen la esponja de plata o con instilación. Y ahí tienen los ejemplos de las dos casas comerciales más relevantes en este tema. El futuro y un poco también el presente, o sea, esto ya se está haciendo y seguramente va a llegar en algún tiempo a nuestras manos. Por ejemplo, la impresión 3D in situ del tejido, la bioimpresión portátil, que un poco van de la mano estos dos. También tenemos el electrospray, que como los apósitos de plata, por ejemplo, aquí en un spray se puede colocar el alginato con la plata, con algún medicamento que nosotros queramos tratar y rociarlo sobre las heridas. Tenemos también la formación in situ de hidrogel, que tendría la ventaja de que podemos agregarle lo que queramos, ¿no? Podríamos incluso agregar para inmunomodulación, antibióticos y colocárselo al paciente. Entonces, les voy a hablar un poco de lo que vemos en el Hospital General de México, que como ustedes saben es un hospital de referencia, entonces definitivamente a nosotros es de referencia y mucho de infecciones. O sea, nuestro fuerte definitivamente no es trauma o alguna patología de ese grado. A nosotros nos refieren muchas infecciones, fístulas, abdómenes con sepsis abdominales severas, las infecciones de tejidos blandos incontrolables. Es como nuestra especialidad. Entonces, como pueden ver, aquí les estoy poniendo del 2019, todo el servicio de cirugía general operamos 4,182 pacientes, de los cuales la gran mayoría de las cirugías están ahí establecidas. Y como pueden ver, infecciones abdominales y de tejidos blandos
es más del 19% del total. Entonces, definitivamente sí es una de nuestras cirugías más frecuentes. Hablando ya de qué infecciones, bueno, aquí les pongo en la tabla de terapia de presión negativa de abdomen, tejidos blandos, infección de tejidos blandos, incluso muchas amputaciones. Lamentablemente, ya llegan los pacientes con un grado de irreversibilidad ante cualquier tratamiento y pues el tratamiento finalmente es la amputación, como pueden ver en este caso, ¿no? O sea, en esa foto se ve totalmente ya necrosado todo el pie y no hay mucho más que hacerle, más que hacer un tratamiento radical. Entonces, ¿en qué usamos? ¿Cuáles son las infecciones de tejidos blandos que yo les voy a comentar? Bueno, son 5 en especial. Un poco del preventivo y terapéutico para las heridas cerradas, que ahorita les voy a decir, hay controversia, no es que sea la panacea, pero bueno, habrá que seleccionar los pacientes. También tenemos la fascitis necrotizante, las úlceras por presión, pie diabético, que también es pan de todos los días, y las infecciones quirúrgicas, como es la imagen que ven a la derecha. Entonces empezamos. El preventivo terapéutico. Ya Cochrane hizo su metaanálisis en el año pasado de qué tanto funcionan estos dispositivos de terapia de presión negativa en las heridas cerradas. En este caso, que fueron 30 estudios con casi 3,000 pacientes, no vieron que hubiera algo significativo, que hubiera una significancia estadística importante como para recomendarla a ciertos pacientes. Entonces, como que la evidencia todavía no está al 100%. Sin embargo, están estos otros 3, que son también revisiones sistemáticas con metaanálisis, que aprueban y van a favor del uso de estos dispositivos de terapia de presión negativa en incisiones cerradas. Entonces, lo que yo les recomendaría es seleccionar al paciente. O sea, en esta tabla, por ejemplo, se ve que en el extremo superior derecho son a los pacientes que se les recomendaría. Por ejemplo, los que cumplan con factores de riesgo como diabetes, insuficiencia renal, EPOC, con asas elevadas, con desnutrición, consumo de esteroides, etcétera. Además, que cumplan con factores de riesgo de la herida, que sean de alta tensión, múltiples, que fuera por trauma, mucha edema, mucha contaminación, el tiempo quirúrgico prolongado, e incluso los factores de riesgo de la operación que sean, pues, obviamente, cirugías abiertas de cualquier tipo, una eventración, plastías, etc. Y lo que tenemos son las 2 casas, ¿no? Lo que ya les había comentado. Tenemos de la casa de KCI, se llama Prevena, y de Smith Nephew se llama Pico, el sistema. Y la verdad es que es sumamente fácil de colocar. Viene ya todos los dispositivos vienen en la caja, no necesitan comprar nada más. O sea, ya viene listo para colocarse. Como ven, es simple, es como poner literal una gafita con parche. Y lo que hace es, o se evapora, lo que está absorbiendo se evapora o se queda en la misma esponja. O sea, no tiene un contenedor como la terapia de presión negativa normal. Y lo que ellos argumentan es que finalmente ayuda para el edema, la formación de seromas, incluso las infecciones. Y tenemos este caso, por ejemplo. En la primera imagen se ve una herida muy edematosa, con eritema perilesional incluso, y se le colocó el dispositivo de terapia de presión negativa y pues tuvo una mejoría significativa. Fascitis necrotizante. Este es también todo un tema. Una de las infecciones más severas que alguien puede tener. O sea, más o menos se sabe que la infección puede avanzar hasta 2 a 3 centímetros por hora. Entonces, estas son urgencias que tenemos que hacer debridaciones muy extensas en zonas muy difíciles de tratar. Como pueden ver, esta paciente, 67 años, diabética, y bueno, hizo una fascitis importante. Ahí, como pueden ver, los labios es donde más se ve la afección, pero el monte de Venus estaba completamente infectado también y se le tiene que retirar todo el tejido. La manejamos con terapia de presión negativa y para el día 15 ya tenía un tejido de granulación fuera de la infección y lista para la reconstrucción. Úlceras por presión. Las úlceras por presión también son una infección de tejidos blandos bastante común en personas pues, abandonadas o parapléjicas que no pueden moverse, los de terapia intensiva, etc. Entonces, son heridas prevenibles completamente, pero sí muy frecuentes.
Entonces, en este caso igual las manejamos, ya sea, pueden poner, por ejemplo, un parche de plata y aparte la esponja, o la esponja de plata de KCI, que es un poco más costosa, pero vale la pena porque tiene el efecto antimicrobiano. Y vean qué bonito se ve en la imagen de la derecha, pues ya todo el tejido de granulación, o sea, y ya es candidata para dejar la terapia de presión negativa y colocar nada más un apósito básico, ¿no? Para ocluir la herida. Algo muy importante aquí es cuidado con la osteomielitis. Cuando ya la úlcera llegó al hueso, hay que descartar por completo la osteomielitis, porque la terapia de presión negativa, acuérdense que una de las contraindicaciones es una osteomielitis no diagnosticada o no tratada. Si no tratamos la osteomielitis y ponemos terapia de presión negativa, el tejido de granulación va a crecer, pero va a crecer sobre un hueso enfermo. Entonces, tenemos que tratar primero la osteomielitis y después considerar la terapia de presión negativa. El pie diabético, igual me puse a buscar, creo que todas las sociedades del mundo tienen su forma su diagrama, ¿no? Su forma del tratamiento del pie diabético. La verdad es que esta fue la que considero que incluye todo, o sea, cuáles son los pasos a seguir más o menos para determinar la severidad y el tratamiento. Primero que nada, pues obviamente se recomienda la prevención, ¿no? El calzado, que esté controlado de la diabetes, o sea, vigilar, ¿no? Que se corte bien las uñas, que evitar todo, primero, ¿no? La infección. Ahora, ya teniendo una complicación infecciosa de pie diabético, pues lo primero que tenemos que hacer es clasificarla. Y ahí les puse diferentes clasificaciones. La verdad es que hay muchísimas más, pero bueno, les pongo esta porque, por ejemplo, Sanelian habla mucho del pronóstico, además de las características de la herida. Wi-Fi es muy buena como considerando a los pacientes que tienen ya también daño isquémico, daño arterial. Entonces, esa es la que tenemos que seleccionar cuando veamos que sí tiene un componente isquémico importante. La última que se describió es Diáfora, que es del 2016. Esta cuenta 8 variables y es un sistema mixto. Tiene, aparte de la estratificación del riesgo de padecer las lesiones, también tiene una predicción de amputaciones en lesiones activas. Entonces, nos da un enfoque también terapéutico o de plano de, ¿sabes qué? Ya no pierdas el tiempo, mejor la amputación. Después de la clasificación, lo que debemos de hacer es la debridación. Están todas estas formas, la mecánica, enzimática, biológica, autolítica, quirúrgica, que obviamente la quirúrgica, ninguna va a ser superior a la quirúrgica. La quirúrgica definitivamente elimina todo el tejido, pero podemos combinarlas, ¿no? Primero meterlo a quirúrgico y después poner un parche que favorezca la autolítica, por ejemplo. Entonces sí podemos hacer esas combinaciones. Hay que manejar la infección y no esperarnos a que tengamos el resultado del cultivo. Debemos de empezar a dar tratamiento empírico pensando en que prácticamente siempre son polimicrobianas. El manejo de la insuficiencia arterial con, les digo, la clasificación de Wi-Fi, y de hecho hay un consenso de Delphi, el cual da un riesgo estimado de amputación y del beneficio y necesidad de revascularización. Se los puse muy pequeñito abajo, pero revísenlo, es bastante fácil de identificar. Y además considera el tratamiento adyuvante, como el que ya les comenté. Y pues vaya, esto es lo que llega, ¿no? El dedo y parte del pie completamente necrosado, pero además vean, el tejido perilesional tiene un eritema importante. Entonces hay que manejar todo. O sea, probablemente esa piel sí la podamos salvar, pero tenemos que considerarla para manejo de la piel perilesional. Esta paciente, infección de sitio quirúrgico, femenina de 45 años, se le hizo una liposucción y pues tuvo una infección severa del tejido. De hecho, lo pueden ver todo el tejido necrótico en la imagen superior. Eso fue lo que se le debridó. Como factor de riesgo, y como vieron en el diagrama inicial que les presenté, el tabaquismo es fundamental para determinar si un paciente, si la debemos de considerar ya una infección moderada o severa. Se le empezó a tratar con terapia de presión negativa. Lamentablemente, esta paciente falleció por una tromboembolia pulmonar. Vaya, mismas complicaciones pulmonares finalmente. Esta paciente que como tal su problema no era infección de tejidos blandos, pero era una hernia que estaba completa, una eventración pues ya estrangulada, ¿no? Y perforada, vean cómo estaba el intestino.
le resolvimos el problema intestinal, la resección, la anastomosis, y además, pues dejamos un gran hueco, ¿no? En el abdomen, y vean cómo tenía ya la piel bastante lesionada. En su caso, la debridación, como pueden ver en la imagen de la derecha, se ve el defecto herniario, ese es el peritoneo cubriendo las asas, ya intraabdominal ya no tenía ningún problema, pero teníamos un gran hueco en el tejido celular subcutáneo. Se le manejó con terapia de presión negativa. Cuando vimos que ya el tejido no tenía datos de infección con cultivos negativos, le colocamos una malla de polipropileno. Le volvimos a poner 2 veces terapia de presión negativa, donde vimos que se integró la malla muy bien a los tejidos, y posteriormente el cierre de la herida. Esta paciente, también algo catastrófico, llegó a urgencias con la pierna derecha absolutamente negra, con insuficiencia arterial aguda, ya irreversible, y había sido operada por un cáncer de colon, una hemicolectomía derecha, y le habían hecho una ileostomía. Pasó el tiempo, le hicieron una desarticulación del miembro pélvico derecho, pero como que nadie vigiló el estoma, la ileostomía. Entonces estuvo fugando, y ahí la tenemos en la imagen izquierda. Se ve como el mismo estoma siempre fugó a la herida, entonces contaminó por completo el tejido perilesional, la herida que tenía, la herida en la media, supra-infraumbilical, y además en la desarticulación. Entonces era una herida masiva. Cuando la empezamos a tratar nosotros, lo primero, bueno, fue cambiar el sitio del estoma. Como pueden ver en la imagen de la derecha, ya tiene una bolsita colectora del lado izquierdo. Entonces ahí controlamos, digamos, la fuga. Se le hace la debridación importante de todo el tejido afectado. Le colocamos terapia de presión negativa, y estos parches que ven blancos son de calcio, que era en la piel que estaba, digamos, quemada. Y estas son las imágenes posteriores, ¿no? Ya un tejido muy, vaya, ya no se ve con una infección activa, se ve tejido de granulación, se ve mucho más sano, para ya hacer el siguiente paso, ¿no? Intentar poner injertos o incluso manejarlo con otro tipo de apósitos. Este paciente, no todos son diabéticos, no todos tan graves. Este paciente es 25 años, tuvo una apendicitis complicada con peritonitis, y aparte tenía una hernia. Entonces, toda esa infección se le fue a la región inguinal, y pues pueden ver, ¿no? Parece incluso un Fournier. Se le tuvo que hacer una debridación extensa. Se le manejó con terapia de presión negativa. Los testículos los protegemos con gasas vaselinadas para no ponerle la esponja encima del órgano. Y en la imagen de la derecha es como quedó. Ya nada más entra plástica a reconstruir el área escrotal. Entonces, un poco resumen, ya para cerrar, digamos, todos estos conceptos. Con las infecciones de tejidos blandos tenemos que catalogar bien a los pacientes y establecer, o sea, hacerle todo el estudio de sanguíneo, con incluso tomografía si es posible, que pedir todas las interconsultas necesarias. Aquí necesitamos que esté el infectólogo, que esté el intensivista, el anestesiólogo, el nutriólogo, absolutamente todos como equipo integrados para darle tratamiento, porque son tratamientos largos. Estos pacientes se quedan mucho tiempo hospitalizados. Después, quirófano, o sea, una debridación importante. Tenemos que, como les dije, tenemos que quitar todo el tejido desvitalizado, para que entonces cualquier cosa que siga pueda ayudar a la regeneración de ese tejido. Y tenemos todas estas opciones. Tenemos apósitos, la terapia convencional simplemente con lavados, tenemos la terapia de presión negativa, la cámara hiperbárica, que si bien tampoco hay una evidencia absoluta de su función, sí hay varios estudios, y de hecho en fascitis necrotizante hay un estudio con 45,000 pacientes, donde definitivamente sí vieron más costos y estancia, pero vieron menor mortalidad en los pacientes con cámara hiperbárica. Entonces, si la tienen a la mano, hay que hacer uso, ¿no? Echar uso de todo lo que tengamos a la mano para darles el mejor tratamiento a los pacientes. Entonces, no es que sea uno u otro, es todo integrado. Ya para terminar, bueno, les comento, el manejo de la infección de tejidos blandos debe ser multidisciplinario. No puede quedarse en manos de una sola persona o de un solo grupo.
tienen que entrar todos los involucrados para que le vaya mejor al paciente. Ninguna tecnología suple la cirugía, o sea, ningún apósito, ni la cámara hiperbárica, nada va a suplir lo que tenemos que hacer de quitar todo el tejido desvitalizado, pero podemos siempre contar con la combinación de tratamientos. Y esto, bueno, lo ideal es saber trabajar con los recursos disponibles. Obviamente ya cada quien, según el lugar donde estén, pues obviamente sabrán con qué cuentan para echar a andar con todo ese tratamiento. Por mi parte es todo y bueno, espero a las preguntas que puedan surgir. Sí, doctora. ¿Sí? Escucho. Doctora. Sí, dígame. Doctora, ¿ya me escucha? Sí, la escucho bien. Doctora. Hola, hola, ¿me escuchan? Ya me escucha, ¿verdad? Yo creo que Sí, nos falló alguien en internet, pero ya estamos de... sí, yo sí escucho Excelente, bien. doctora. Hay muchas felicitaciones y muchas preguntas. Entonces, le propongo que nos vayamos rápido con las preguntas. ¿Les parece? ¿Le Sí, parece? claro que sí, claro que sí. Me pregunta el doctor Miranda, ¿recuerda derivar con la larvaterapia? Sí, esa es la que comento que es la biológica. De hecho, ya tuvimos también un caso ahí en el hospital. Primero le hicimos la hibridación quirúrgica, después se le colocaron las larvas. La vez son muy efectivas porque van directo al tejido necrótico. Nada más el control de estas es difícil porque obviamente está en un medio hospitalario y las larvas pues, caminan a otras partes. Entonces tenemos que estar, es un manejo que tiene que estar uno muy pegado, pero es efectivo, es efectivo. Excelente. La doctora Andrei Sakov, a quien le envío un saludo hasta Chiapas, dice, ¿qué marca de aparato y esponjas de presión negativa usa o recomienda? Nosotros usamos, esas dos casas son las principales, es Smith Nephew y KCI. O sea, la verdad es que son una garantía y no, vaya, las dos son muy buenas. Excelente. Tienen unos aparatos que, por ejemplo, KCI tiene el de instilación, que es un plus, ¿no? Para las infecciones severas, pero ya depende qué tipo de herida estemos manejando. Excelente. La doctora Elizabeth López, ella es anestesióloga en Aguascalientes y por cierto le doy un gran abrazo y un saludo. Dice, las úlceras por presión sacras, glúteas, talones, tobillos, piernas, espalda, abdomen, son cosa de todos los días en los covitarios. Gravedad, comorbilidades de pacientes limita su manejo a cambios, posición, acolchar, varios puntos de apoyo, hacia en cama y a lo mucho un parche coloide y también con sus limitaciones. Ayer en debut como líder indiqué pronar todos mis ulcerados y me dijeron, véngase a ayudar cuidando sus tubos, traqueostomía, sedación, se me fue medio turno, las carencias institucionales no dan ni para almohadas o colchones especiales. ¿Qué hacer? Dice, no es queja, necesitamos tips. ¿Qué hacer? Sí, es todo un tema. A ver, el caso que yo les puse, esas imágenes son de un paciente que fue de COVID y lo tuvimos que estar metiendo y lavando. Esto pasa en todas partes. O sea, la verdad es que las úlceras por presión es difícil tener a una persona moviendo al paciente. Lo ideal es que se lo estés moviendo incluso cada hora de posición para evitar este tipo de lesiones. Usar colchones de agua. Nosotros les pedimos a los familiares que lo compran. Es un colchón literal como de alberca, se llena de agua y eso ayuda muchísimo y la verdad es que no está tan caro. O usar colchones de alpiste. O sea, hay métodos baratos, pero no se puede no hacer nada. Ahora, Eso. identificarla, diagnosticar a tiempo es lo principal. O sea, en un grado 1, que nada más sea la piel lo que esté afectado, sí se puede poner un parche de hidrocolor y con eso van a tener suficiente. ¿Y cómo sugiere el diagnóstico temprano? Es que básicamente es revisarlo. O sea, si no lo movemos, si no vemos los puntos de presión todos los días, nunca vamos a encontrarlos a tiempo. Generalmente hay que estar volteando al paciente, estarle vigilando toda la espalda, como dijo ella, o sea, los tobillos, los codos, absolutamente todo. Hay que revisar al paciente todos los días. Bueno, pues muy buen tip y muy buena recomendación. Silvia Gómez, ¿qué opina del nanogel? Eso es, a ver, yo la verdad les voy a ser sincera, yo no tengo experiencia en eso en especial, por eso lo puse como futuro, o sea, ya lo que se ha usado mucho, por ejemplo, es el hidrogel,
que ayuda mucho para el control del exudado y para la autólisis. Pero les voy a ser sincera, eso se los puse como existe, pero yo no les puedo dar mi opinión porque no tengo experiencia con eso. Excelente. El doctor Ulloa, las lesiones de tejido blando también se ven en pacientes COVID, además de las lesiones de piel. Sí, o sea, y como lo comentó la doctora, las úlceras por presión definitivamente son de pacientes COVID, totalmente el riesgo. Excelente. Pablo Miranda, ¿aconseja cámara hiperbárica para una mejor oxigenación e irrigación sanguínea? Justo es lo que les comenté, o sea, no es que haya una evidencia científica absoluta como lo hay con EBC o algunos otros padecimientos isquémicos, pero sí se ha visto una mejoría y de hecho en ese artículo que fueron 45,000 personas, sí hubo una mejoría. Nosotros los mandamos, más los de pie diabético, y a ver, de tenerlos un mes hospitalizados, los podemos dar de alta en 2 semanas, ¿no? O sea, sí, la evolución es un poco más rápida. Excelente. El doctor Lagarde dice, muy completa plática, clínica de heridas sin recursos, bien natural, intervencionismo temprano, darle la importancia, ya que algunos cirujanos desprecian el manejo adecuado de las heridas. Claro, o sea, y yo estoy con él, definitivamente yo sé lo que es no tener recursos y hay que echar a andar de la imaginación también. O sea, si no pueden comprar los parches y eso, compren la miel pura, empapar gasas y a ponérselas, ¿no? Finalmente el efecto de la miel va a estar ahí. La doctora Elena López Gavito le envía saludos y dice, justo, pegarse al paciente. Pablo Miranda, ¿cómo Gracias. podemos manejar una herida cuando se estanca por biofilm? Ahí, por ejemplo, los parches que son de antibiótico, los de plata, alguna tecnología puede ayudar muchísimo para el biofilm. Entonces, pueden combinar, pueden poner el parche de plata más la terapia de presión negativa. Irán González la felicita y dice, ¿con qué frecuencia Gracias. puede aparecer transformación maligna en úlceras crónicas? Úlcera de Mariolin o Bueno, Majolin. o sea, definitivamente son muy raras ese tipo de úlceras. Sí, el problema con esas es que se pueden malignizar, pero la verdad es que son sumamente raras como para estar pensando en que se van a malignizar todas las úlceras que vemos, ¿no? La doctora Zamudio, ¿la terapia de rehabilitación posterior a la estabilización del problema lo manejan? O sea, ¿envían al paciente al servicio de rehabilitación? Sí, sí manejamos rehabilitación. Es que, a ver, la ventaja de estar en el Hospital General es que tenemos todos los servicios. Entonces, lo mandamos a cirugía plástica para reconstrucciones, lo mandamos a rehabilitación, los amputados, los de pie diabético, los que quedan con alguna secuela, definitivamente sí contamos con ese servicio. El doctor Miranda, ¿en el manejo interdisciplinario puede considerarse también la ozonoterapia? Claro, o sea, finalmente también ayuda a que aumente la oxigenación. Tenemos que valorar cada paciente, o sea, ¿cuál es su problema principal? Si es mixto, si tiene predominio infeccioso, si tiene predominio isquémico, y entonces determinar qué tratamiento va a ser el ideal. Excelente. ¿Sí me escucha? Sí, El doctor Kim dice, ¿qué bacterias son más comunes en el pie diabético y qué antibióticos son los que más se usan? como les puse ahí, es polimicrobiana. Ahí tenemos que pensar en gram positivos, negativos y anaerobios. E incluso hay que pensar en las resistencias. Cuando ya tenemos un pie diabético severo, hay que darle un antibiótico de amplio espectro que incluya resistencias incluso. Excelente. Pero eso ya dependerá de cada centro. O sea, claro. El doctor Fernando Lira, las desbridaciones Deshidratación. crónicas las realizan con torniquete. ¿Cuál es su experiencia y recomendaciones? La debridación que les comenté, que les puse los tipos, ese sería la mecánica, que con una gasita, digamos, quitar el tejido, no sé, de la fibrina. Si lo hacemos, primero obviamente hay que quitar absolutamente todo lo isquémico, necrótico y lo que se vea una infección macroscópica. Y pueden incluso hacer ese como barrido con las gasas sin ningún problema, pero ya dependerá del caso de qué tipo de debridación sea el ideal para su paciente. Tenemos la enzimática, la biológica, como habíamos dicho, las larvas, hay varios tipos. ¿Qué experiencia tiene con plasma rico en plaquetas el doctor Rodríguez? Estamos haciendo un trabajo justo con pie diabético y sí se ha visto una diferencia. Y de hecho, estamos viendo con las mismas plaquetas del paciente
estárselas colocando, pero apenas está eso en curso. Todavía, luego tendremos que en otra plática dar los resultados. Ya cuando los tenga ya la agendamos, doctora. Higinio Herrera, y queremos la primicia, doctora. La amputación del dedo de pie diabético, ¿cada qué tiempo debe hacerse curaciones y con qué recomienda realizar la curación? La amputación de qué es que no escuché lo primero. Pie diabético. Si la herida ya quedó cerrada, o sea, si hacemos una amputación, por ejemplo, supra, ya se cierra la herida, ¿no? O sea, ese es el chiste un poco también de la amputación, ir arriba de donde está el problema. Pero si estamos hablando de un ortejo, si hay una infección importante es dejar abierta la herida y lo podemos estar manejando con los parches de antibiótico o incluso curación, lavado, el antibiótico tomado o intravenoso y estarlos lavando con lo que tengan. O sea, si tienen solución salina nada más, con eso, hay que lavar al paciente. De acuerdo, el doctor Clemente Barrera dice, en un seguimiento de 1,270 pacientes de ortopedia y traumatología con dehiscencia de heridas, me encontré un 12% debido a reacción a cuerpo extraño, principalmente por sutura, y solo 1% de infecciones. Interesante. Sí. La doctora Loisa, la ketanserina, ¿qué tan efectiva es? Híjole, ahí sí no sé, eso no lo he usado, no sabría decirle. El doctor Lo voy a Chandler, revisar. ¿cuántas de las infecciones de tejidos blandos son por causa de infecciones nosocomiales? Sería, a ver, una úlcera por presión definitivamente es nosocomial, pero dependerá, casi todos estos pacientes, por ejemplo, pie diabético, los de fascitis necrotizante, todos llegan ya, o sea, lo adquirieron en su casa, en la comunidad. O sea, yo podría decir que las de úlcera por presión, esas son las que son comunes, que sean originarias en el hospital. Excelente. La doctora Zamudio dice, las úlceras por presión es solo un descuido o del hospital o de los servicios o de la familia. Por ello, la importancia de tener un servicio de rehabilitación para la enseñanza a los familiares y enfermería para estar movilizando al paciente y evitar úlceras por descuido. 100% de acuerdo. O sea, es la lesión prevenible, de todas las que vimos, esa es la que es totalmente prevenible y se puede identificar muy temprano. El doctor Domingo Peña de República Dominicana, ¿cuál es su experiencia con el uso de azúcar en infecciones de partes blandas? O sea, ahí la verdad es que la miel es superior. O sea, la miel tiene este efecto que también es antimicrobiano. Entonces, más que azúcar, que sería el mismo efecto, buscaría la misma, por la osmolaridad, romper la membrana celular de la bacteria, mejor usar la miel. La doctora Riola, ella es enfermera de cuidados intensivos y pregunta, ¿qué opina usted de los colchones de presión alterna y de que al identificar un UPP se coloque sulfadiazina de plata con un apósito simple? Es que depende en qué estado. O sea, si nada más tiene eritema en la piel, puede ser demasiado, vaya, el tratamiento, ni siquiera está sirviendo porque está todavía la piel íntegra. Pero lo del colchón con diferentes presiones es lo ideal. O sea, si lo tienen, úsenlo en todos los pacientes que estén postrados, porque es lo que les dije, no tenemos a personal suficiente como para estar moviendo al paciente cada hora, que eso sería lo ideal para evitar una úlcera por presión. Entonces, si tienen colchones de diferentes presiones, adelante. Gabriela Morales dice, la cámara hiperbárica es una terapia de oxígeno, como lo es el ozono. ¿Tiene experiencia en el ozono? Con el ozono no, en la cámara hiperbárica sí. O sea, definitivamente sí aumenta la llegada del oxígeno a los tejidos. Entonces, si el paciente no tiene ninguna contraindicación, es una ayuda, es un adicional para tratar este tipo de pacientes. La doctora Elizabeth me hace una pregunta, pero se la contesto posteriormente. A ver, ahorita vamos a aprovechar el tiempo con la doctora Mariel, que no siempre la tenemos. Doctora Estrada, ¿tiene alguna experiencia en pie diabético con la pulsoterapia? No, la verdad, tampoco les quiero inventar. La doctora Emma Leiva dice, impecable su presentación. En esta pandemia, ¿qué casuística tiene complicados con COVID? ¿Han utilizado miel de abeja meritona en vez de abeja española? ¿Han seguido utilizando nanopartículas médicas? ¿Y por qué no seguir adelante con los protocolos de la UAM, que dieron resultados sorprendentes? Pues mira, de los de COVID, definitivamente sí, como les comenté, ese caso que presenté de la úlcera por decúbito fue de un paciente
que llevaba ya, creo que 60 días, una cosa así, hospitalizado en terapia. Entonces, sí son heridas que nos llegan, o sea, a nosotros en la interconsulta y obviamente pues hay que tratarlas. De qué más preguntaba, es que eran varias cosas ahí en el... Lo de la UAM no estoy, no lo sé, tendría que revisarlo. Si no lo pueden, Ese protocolo no lo conozco. si nos lo pueden dar, enviarla en la doctora Emma ahorita, y ahorita se lo hago llegar también con mucho gusto. El Ok. doctor dice, ¿qué opina de las soluciones de superoxidación para lavar heridas quirúrgicas en cirugías contaminadas, así Eso, como para efectuar curaciones de rutina? No hablo de la experiencia en curaciones con yodopovidona. ¿Tiene lugar hoy en día? como vieron, hay parches de yodo, o sea, literal, pero tiene la cantidad y la dosis adecuada tampoco como para ser contraproducente, igual como el agua oxigenada. O sea, el agua oxigenada puede llegar a ser también contraproducente porque además de atacar las células, digamos, bacterianas y la infecciosas, también ataca nuestra regeneración y nuestra cicatrización. Entonces, es mejor tener algo más controlado. Si tienen lo de los parches, mejor, ¿no? Pero vaya, si no tienen con qué lavar más que con solución y yodo, lávenlo con eso. Y tomen el cultivo para darle el antibiótico adecuado. Excelente. El doctor Morfín, ¿se sigue utilizando el sistema de irrigación, succión de las infecciones de tejidos blandos? Sí, la de la terapia de presión negativa de instilación, o bueno, ese es el mecanismo finalmente de la terapia de presión negativa de instilación. O sea, está introduciendo agua y absorbiéndola con cierta temporalidad para lavar. Entonces, eso totalmente adecuado. El doctor Pablo Miranda, ¿la hidrocirugía la utiliza? Sí, vaya, es una hidrodisección. Finalmente es para quitar todo el tejido necrótico. O sea, se puede hacer con ese método, se puede hacer quirúrgico, como ustedes decidan la disección. Su experiencia con la terapia enzimática. Usamos, hay cremas específicas, o sea, hay de diferentes marcas. La verdad es que no la debemos dejar cuando vemos que todavía hay mucha fibrina o mucho tejido, no esperemos que sea milagrosa y que quite todo. O sea, hay que quitar nosotros la mayor cantidad de tejido que veamos y entonces esperemos que este tipo de sustancias sí pueda quitar la mínima cantidad, ¿no? Pero tampoco esperemos algo milagroso. Muy bien, doctor Fernando Lira, las desviridaciones quirúrgicas la realiza, este ya la contestó. ¿Cuál es el momento ideal para iniciar el manejo quirúrgico de una fasciitis y cómo, Fácil. y cómo valor a extensión de las fasciotomías? O sea, siempre que, por ejemplo, esa paciente que les enseñé de fascitis necrotizante, cuando no hay momento ideal, es rápido. O sea, como vieron, una fascitis necrotizante puede estar creciendo y progresando de 2 a 3 centímetros por hora. Entonces, prácticamente aquí cada minuto cuenta. Entonces, lo ideal sería tomarle una tomografía para ver exactamente la extensión. Pero si no la tienen rápido, mejor quirófano, abrir y pues escarbar y quitar todo lo que vean necrótico infectado. Muy bien, el doctor Fernando Lira, la pregunta que nos hizo realmente dice que no se la contestamos. Dice, ¿las desviridaciones quirúrgicas la realiza con torniquete? Es que la debridación quirúrgica es más bien quitar todo el tejido. Lo del torniquete sería una debridación mecánica, que eso lo recomendaría después. O sea, o ya cuando en un segundo o tercer lavado, que ya nada más queremos quitar el biofilm o queremos quitar algunas matitas de fibrina, entonces sí pueden hacerlo como con el torniquete, pero no de inicio. El de inicio tiene que Excelente. ser un retiro importante. La doctora Lourdes Ruiz, en úlceras por insuficiencia venosa, ¿cuál es el mejor manejo que usted recomienda? Hay varias terapias, digamos, adyuvantes de apósitos que puedan mantener húmeda la herida, justamente lo que estábamos diciendo, tenemos que cuidarle todo. Y esas úlceras son sumamente dolorosas. Entonces, primero tenemos que controlarle el dolor, cubrirle bien la herida. Hay una venda que se llama Viscopaste, por ejemplo, esa es excelente, se puede quedar 5 o 7 días y entonces estarle retirando y no estarle lavando, porque eso es sumamente doloroso para los pacientes.
Excelente. El manejo multidisciplinario y el conocimiento de la tecnología de heridas nos permitirán tratar estas enfermedades con rigor científico, propiciando la prevención de las heridas agudas y limitar el daño en heridas crónicas a través del cuidado oportuno y así prevenir complicaciones, incluyendo la educación a las familias de sus pacientes. Muy importante, yo coincido con el doctor, que el Claro. trabajo no solamente es de los médicos, es también del familiar y del propio paciente. ¿Qué tan Sí, serina sí. es el Sufrexal? Ese lo usan mucho en cirugía plástica, por ejemplo. Nosotros preferimos, o sea, por ejemplo, si son heridas que no tienen una infección evidente y queremos un poco prevenirla, sería indicado. Pero si es una infección importante, mejor utilizar algún parche de plata, o sea, ir un poco más allá, incluso la terapia de presión negativa. O sea, no es suficiente ya nada más ponerle la sulfasaldeacina. Excelente. El doctor Álvaro Pedrosa, paciente con amputación traumática de un miembro superior que compromete articulación del hombro, con pérdida cutánea extensa. En cada curación presentaba sangrado en capa, presentando choque hipovolémico en cada curación. Fue politransfundido. ¿Cuál sería su manejo ideal? Híjole, es que ahí mejor ya cubran la herida, ¿no? O sea, si no estaba infectada, para estar evitando todo esto, lo ideal sería que un injerto, que se cubriera ya la herida, incluso con los apósitos que les puse como los básicos, con que le mantenga cerrado y que no esté expuesta, pues va a ayudarle mucho más. La doctora Eugenia, que le envió un saludo muy grande, Lourdes Eugenia Gracias. Rodríguez, en las quemaduras de segundo grado se deberá de debridar y se puede utilizar la miel. Pues es que de segundo grado todavía estamos hablando de heridas muy superficiales. Entonces, ahí la verdad es difícilmente se infectan incluso. Entonces, mejor ahí es mantenerla húmeda, la herida, lo ideal. Si ya fuera una más profunda o que necesitara una debridación y dejarle, digamos, que involucrara una extensión mucho más importante, le podemos poner apósitos oclusivos o semioclusivos para que no le duela también al paciente. Excelente. La sectora Zamudio sí la voy a contactar y dice además, ¿tiene alguna experiencia de manejo de heridas por quemaduras con Bel Rosita? Híjole, ahí sí, no. Pero habrá que ver, no sé, no lo he leído, no he tenido la experiencia. ¿Quiénes son los candidatos efectivos para la cámara hiperbárica y cuál es el tiempo promedio para este tratamiento? La doctora María del Carmen Rosas. Sí, normalmente son de 20 a 30 sesiones, por eso lo hace más caro y con mayor tiempo de estancia hospitalaria. Y los candidatos ideales son los que también tienen compromiso vascular, porque finalmente es lo que hace, llega más oxígeno al tejido. Entonces, si es un tejido que de plano, de por sí no le llega suficiente, sería lo ideal para esos pacientes. El doctor Bermúdez, ¿han usado agua plásmica? Es un tipo de agua que se estimula con iones de oxígeno, O2, o helio u argón. Actualmente se está utilizando en algunos países europeos. Híjole, nosotros no tengo experiencia en eso. El doctor Márquez, ¿cómo valorar la extensión de las fasciotomías de primera intención? Es que no es que sea una fasciotomía como tal, es más bien tienes que quitar todo el tejido que veas macroscópicamente afectado. Como vieron en las imágenes que, o sea, literal se ve verde, se ve gris, o sea, el tejido hasta huele mal, tiene mal aspecto, quítalo. O sea, definitivamente ese no te va a servir. Excelente. La doctora Concepción de la Torre, ¿el promedio de estancia hospitalaria aproximadamente? Depende el tamaño de la herida. Como vimos que, o sea, sí, hay heridas que pueden cubrir hasta el 9% de la superficie corporal o más. Entonces, depende. Pero, por ejemplo, vieron la paciente, la fascitis necrotizante, al día 15, esa paciente ya estaba lista para irse. Entonces, eso sí es completamente variable de la respuesta de cada paciente. Concepción de la Torre, ¿en esos tiempos de COVID se tuvo pacientes en esas condiciones? Sí, sí, porque finalmente el COVID no hizo que todas las demás enfermedades pararan. Entonces, nosotros seguíamos recibiendo. Y de hecho, algo que nos hemos dado cuenta que no se los puedo confirmar científicamente, pero, por ejemplo, los pacientes yo creo que por temor a ir a un hospital ya llegaban más graves. Entonces, sí tuvimos pacientes con mucho mayor la gravedad, digamos, de la enfermedad, desde una apendicitis hasta algo como esto de tejidos blandos por, yo creo que miedo al ir al hospital. La doctora Andrei Sakov, a quien le envío un saludo también, dice 20 o Gracias. 30 sesiones de oxígeno hiperbárica diario o cada tercer día. ¿De cuál duración cada sesión?
O sea, Es ¿cómo? que eso depende mucho de la valoración que le haga el encargado de la cámara hiperbárica. Nosotros tenemos un doctor que es especialista, ¿no? Entonces, él determina, según las características de la herida, determina si la sesión va a ser diario, si va a ser cada tercer día cuánto tiempo. Más o menos duran 45 minutos a 1 hora dentro de la cámara. Pero eso, y el número de sesiones depende mucho de la valoración del experto. Lina Muñiz, ¿ha tenido experiencia con infecciones causadas por Clostridium tetani en los últimos 10 años? No hemos tenido casos. O sea, tétanos. Sí, no, pues por lo menos evidenciado y diagnosticado, no. Ok, la doctora Emma Leiva dice las nanopartículas médicas catálicas de la UAM, su titular es la doctora Tessie López Gurner y tiene protocolos muy interesantes. Ella dio una conferencia presencial a nuestra doctora en la población médica. La pueden contactar directamente si se le pasa el dato Mariel. Norma Perfecto. López, manejo de seroma recidivante en cirugía de columna. Por ejemplo, esos son los casos en los que se puede usar el preventivo de la terapia de presión negativa incisional. Pero, híjole, cuando ya son recidivantes, por ejemplo, en oncología yo he leído, nosotros no lo manejamos eso como tal, pero he leído artículos que incluso hasta usan talco, ¿no? Para secar, digamos, el tejido y que ya no esté formando seroma. Pero la verdad ahí sí no tendría, cómo decirle. La doctora Leiva, hay estudios por la UNAM de miel de abeja, melipona y personas doctoradas en el tema melipona con el doctor Jesús Axayatl en el Banco de Fitotecnia de Chapingo. Es Bueno, que pues a ver. definitivamente la miel es un gran aliado para las infecciones de tejidos blandos. La verdad es que sí, o sea, es barata y la tenemos nosotros, gracias a Dios, aquí en México disponible, casi en cualquier esquina. Entonces, es gran aliado para el cuidado de las heridas. Arturo González, ¿hay indicación para el uso de las membranas amnióticas? No, vaya, no lo hemos usado y no tenemos experiencia en ese aspecto. Doctora, muchísimas gracias. Nos preguntan también sobre sus datos. Yo sé que puso su correo electrónico, pero hay mucha gente que nos está preguntando sus datos. ¿Cómo pueden contactarla? Pues, por ese correo electrónico yo seguro ¿Cuál es? es DRA de doctora, .mariel.glescal de González Calatayud. A ver, se los pongo si quieren porque está, a ver, ahí está. Ahí está. Con Ahí la mucho pueden gusto, contactar. lo que necesiten, ahí me pueden contactar sin problema. Doctora Mariel, denos su mensaje final para la comunidad médica que la está viendo, que la está escuchando. No, pues les agradezco mucho la invitación. La verdad es que vi que hubo muchas preguntas, mucho interés y quedo a sus órdenes para lo que necesiten. Ya saben que en el Hospital General ahí tienen amigos que les pueden ayudar. Y tiene muchas felicitaciones, esas se las mando aparte, porque son, Muchas gracias. te las voy a mandar Gracias. todas muy valiosas, muchas personas la están felicitando. Yo quiero agradecer, doctora, bueno, uno, porque acabamos de pasar 100 pláticas en este webinario, que Sí, se denominó felicidades. Aspectos Legales en Medicina, porque así empezamos, ya no tienen nada de médico legal. Y que bueno, lo importante, de hecho le vamos a cambiar el nombre, es que generemos valor a la comunidad médica. Yo agradezco Claro. que personas como usted estén haciendo con la única, lo están generando, vengan, preparen su plática, generando valor para la comunidad médica. Y eso habla del gran humanismo que tienen ustedes, porque además lo hacen de manera completamente altruista. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Yo quiero recordarles que esta plática está grabada y está completamente disponible en el Facebook de Medical Legal Center, el Facebook de Yo Soy Médico 17 y también ya en el YouTube de Medical Legal Center. Pueden verla ya en unos minutos más. Les recuerdo que hoy es lunes y como todos los lunes, miércoles y viernes, Susana Hernández ha preparado una cápsula especialmente para ustedes. Hoy habla del recibir y del saber dar, una clave en la vida y más en estos momentos para los profesionales de la salud. Les recuerdo nuestra plática mañana, hablaremos de urgencias en COVID, en esta época de COVID, y les agradezco que me ayuden a compartir más esta información para que cada día seamos más. Nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias a todos y como siempre, Gracias. les agradezco mucho. Hasta mañana a las 8 en punto, como siempre. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.